mandé más o menos los temas que se van a estar abarcando. ¿Ok? Obviamente los temas que voy a pues darles en estas clases, digamos, de asesoría, las abarcaremos en el examen interno, para que en caso de que gusten tomar apuntes, pues es más que perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, doctores, comenzamos con el primer tema, que es básicamente gametogénesis. Ya ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, como les comentaba, doctores, comenzamos con el tema de gametogénesis. Y es un tema muy importante porque, aunque es el tema más básico que veremos, entre comillas, es bien relevante que entendamos cómo gametogénesis al proceso de formación de gametos. Proceso de formación de gametos. Y con esto me refiero tanto a gametos masculinos como los femeninos, es decir, espermatozoides propiamente, y también la parte de los óvulos propiamente, ¿ok? Es bien relevante, doctores, que entendamos que la gametogénesis se lleva a cabo en una estructura muy importante llamada saco vitelino. Saco vitelino. Y esta estructura, que es el saco vitelino, aproximadamente en la segunda semana desprende unas células. Imaginemos que este es el saco vitelino. Aquí tenemos saco vitelino. En la segunda semana, doctores, algunas células se desprenden de este saco vitelino y a esas células se le llama células germinales primordiales. ¿Cuándo ocurrió esto? Ya dijimos, en la segunda semana del desarrollo, es que del saco vitelino se desprenden estas células. Y esas células, como tal, doctores, comienzan un proceso de migración. Desde el saco vitelino se desprenden finalmente y van a empezar a viajar desde el saco vitelino hasta las gónadas en desarrollo. No olvidar la semana en la que ocurre este evento. Y repito, estas células van a estar migrando desde el saco vitelino y buscan llegar hasta las gónadas en desarrollo. ¿Qué es importante de esto, doctores? Tomar aquí en cuenta que estas células, ojo, son células pluripotenciales. Por lo tanto, pueden darme origen a cualquier tipo de tejido, cualquiera, el que ellas quieran. Piel, músculo, dientes, cabello, uñas, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede aquí, doctores? Que en este proceso de migración pudiese ser que estas células llegasen a perderse. Y entonces, muchas veces, se pierden y llegan a otro órgano. Llegan ahí a otro órgano. Generalmente, el órgano más afectado, donde pueden, digamos, perderse estas células, en la mujer es el ovario. Y entonces, ¿qué sucede? Que la personita, digamos, una persona, exactamente, doctora Estefanía, un teratoma. Finalmente, ahí en ovario, ojo, doctores, esa es pregunta clásica de cualquier examen. ¿Cuál es el principal órgano donde se forman teratomas? Es el ovario. En el ovario, esas células pueden perderse, se impactan ahí en el ovario, y en un futuro, cuando ya son pacientes, en este caso pubertas o adolescentes, forman ahí, en donde se impactaron las células, una tumoración. Un tumor como tal. Y es un tumor que cuando lo abrimos quirúrgicamente, encontramos que contiene cabello, contiene dientes, contiene músculo y un sinfín de órganos. Y es lo que conocemos con el nombre, justamente, como comentaba la doctora, de teratoma. Los famosísimos teratomas. Son tumores que contienen precisamente cabello, piel, dientes, músculo,
y son estructuras finalmente que frecuentemente se pueden localizar a nivel de ovario. Ok, ahora, este proceso, como se dan cuenta, finalmente, adelante, doctora Fanny. Disculpe, ¿por qué hay algunas bibliografías que lo marcan como tumores abigarrados? Porque son tumores que cuando se observan a nivel macroscópico, los observas de fuera y son muy irregulares sus bordes, muy, muy irregulares. Al momento en que tú los abres, uno pensará que pues son así como esferas bonitas, pero por dentro se ven demasiado deformados. Por dentro tienen los cabellos ahí como todos acumulados, tienen muchos dientes regados, por dentro tienen muchas estructuras, digamos, irregulares, y por fuera son muy, muy como que bonitos, como que por fuera se ven como una pelota así de redondita, bonita, bien, bien definida, pero ya que los partes a la mitad, ahí ya te observas como tal que pues son muy irregulares por dentro. A eso como tal se refiere. Y muchos de estos pueden ser benignos en su mayoría, sí, pero también pueden ser malignos en ciertas ocasiones. Entonces, a eso se refiere, doctora. Muchas gracias. Sí. Ok, bien. Entonces, doctores, esto fue la parte, digamos, introductoria a la parte de la gametogénesis. Hay que tomar en cuenta que esta gametogénesis va a ser en el hombre y en la mujer. Y entonces, doctores, tenemos que comenzar ahorita estudiando la gametogénesis masculina del varón. Y en el varón, esa gametogénesis se llama espermatogénesis. Espermatogénesis en el varón. Es la formación como tal de los espermatozoides. Y entonces, doctores, tomar en cuenta aquí, primeramente, que el sitio donde ocurre la espermatogénesis es en los túbulos seminíferos. Ahí en los túbulos seminíferos va a estar ocurriendo como tal esta espermatogénesis. Y finalmente, doctores, todo comienza, repito, con las mismas células que hemos platicado hasta ahorita. Las células germinales primordiales. En el varón, esta formación de espermatogénesis ocurre a los 13 años en promedio. Es el rango más o menos al cual el paciente masculino comienza justamente con este proceso de formación de espermatozoides. ¿Ok? Y repito que ocurre finalmente a nivel de los túbulos seminíferos. Vamos a imaginar, doctores, que yo aquí tengo un túbulo seminífero. Ahí tenemos un túbulo seminífero. ¿Ok? Túbulo seminífero. Túbulo seminífero. Ok. Ese túbulo como tal, doctores, por dentro va a contener diferentes tipos de células. Vamos a colocar entonces aquí estas células que se encuentran pues justamente dentro del túbulo seminífero, que las coloqué aquí de color rosa, ¿no? Ok, bien. Estas como tal, estas células que estamos ahí colocando de color rosa, se conocen con el nombre de células de Sertoli. Células de Sertoli. ¿Ok? Y también reciben otro nombre, también se les llama sustentaculares. Son esos dos nombres que finalmente reciben nuestras células de Sertoli o también sustentaculares. Esto finalmente porque es relevante. Es relevante porque, ojo, doctores, y una mnemotecnia que les paso el día de hoy es la siguiente. Acuérdense de la letra S, S como tal, de espermatozoide. Las de Sertoli se encargan todo lo relacionado a la situación del espermatozoide, su maduración, su desarrollo, todo lo que tenga que ver directamente con esta parte finalmente de espermatozoides. Hay que tomar en cuenta que son las que participan directamente en estos procesos de espermatogénesis, las de Sertoli. ¿Ok? Y estas entonces muchas veces se les conoce comúnmente
o nos dicen comúnmente que son células nodriza. Son células nodriza de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque se encargan de protegerlos, de su nutrición, de su crecimiento, de su desarrollo, su madurez. Y prácticamente aquí es lo que hacen las de Sertoli. Y les digo que aquí la mnemotecnia es esa, S de Sertoli, S de espermatozoides. Todo lo enfocado a espermatozoides, pensemos siempre en las de Sertoli. Ahora, es bien relevante aquí, doctores, también comprender que las de Sertoli, si ustedes se dan cuenta aquí, fijan una barrera de protección. ¿Contra qué? Recuerden que los espermatozoides son células que finalmente no tienen que tener contacto con la sangre, porque son muy antigénicos. Es decir, si yo expongo un espermatozoide a la sangre, luego las células inmunitarias lo reconocen como extraño y van a formar anticuerpos contra ese espermatozoide. Y no debería pasar eso, no tendría por qué pasar eso. Y por ese motivo las de Sertoli forman una barrera que va a estar precisamente impidiendo que los espermatozoides que están aquí dentro, en el túbulo, tengan contacto con la sangre. Por eso nos dicen también que las de Sertoli, les digo que protegen a los espermatozoides y forman lo que se llama barrera hematotesticular. Barrera hematotesticular, que no es otra cosa más que justamente una barrera que forman las de Sertoli para evitar que tengan contacto, en este caso los espermatozoides, con la sangre. Y entonces pensemos, doctores, en un paciente masculino de 25 años de edad que se encontraba jugando fútbol, recibe un balonazo a nivel genital, claro que se rompen estructuras, se rompen vasos sanguíneos, se rompe esta barrera y muchas veces los espermatozoides tienen contacto con la sangre. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? En ese momento lo de menos es el traumatismo. Lo preocupante es que ya esos espermatozoides que tuvieron contacto con sangre forman anticuerpos y en un futuro se pueden formar anticuerpos contra espermatozoides y entonces el paciente se va a volver, en este caso, estéril. Ese es el mecanismo real de cómo un traumatismo a nivel genital puede conllevar a esterilidad y es un mecanismo estrictamente inmunitario y que tiene que ver directamente con la ruptura de esta barrera hematotesticular, ¿ok? Que la forman las células de Sertoli. Entonces, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta en los pacientes porque es una condición que, repito, es de tipo inmunitaria. Aquí la situación es inmunitaria, entonces, bueno, es lo que tiene que ver aquí este aspecto, digamos, clínico en la parte de la barrera hematotesticular. Ok. Y bueno, aparte de eso, doctores, aparte de las de Sertoli, también encontramos, vamos a colocarlas así como cuadraditas, encontramos también otro tipo de células aquí adentro del túbulo. Encontramos otro tipo de células que estas de aquí, las que puse de color verde, se conocen como células, en este caso, las espermatogénicas. Es decir, las de color verde, esas de color verde, técnicamente son las células germinales primordiales. Esas que les comentaba yo que viajaban en la segunda semana desde el saco vitelino, pues bueno, llegan aquí al testículo y quedan dentro del túbulo seminífero. ¿Ok? Quedan justamente aquí dentro del túbulo seminífero. Bien. Denme un segundo, doctores. Déjenme cierro la ventana. Denme un segundito. Ok, listo. Bien. Entonces, básicamente las que tenemos aquí, estas células como tal,
pues bueno, finalmente se encuentran ahí dentro ya de lo que se conoce como túbulo seminífero y es, digamos, así como la parte relevante que tenemos de estas estructuras, ¿ok? Y bueno, esto como tal, estos dos, tanto las de Sertoli como las primordiales, forman en conjunto lo que se llama como epitelio seminífero, así como tal se le conoce, como epitelio seminífero. Si nos preguntan en este caso qué conforma al epitelio seminífero, pues son básicamente estas dos, tanto las de Sertoli como las células germinales primordiales, ¿ok? Eso es lo que encontramos dentro del túbulo, adentro como tal. Porque resulta entonces que también aquí afuera del túbulo, ya aquí afuera, en los espacios de aquí afuera, también encontramos por aquí otro tipo de células que se encuentran ya en la periferia como tal del túbulo. Ajá. A estas células que se encuentran ya en la periferia del túbulo se les conoce como células de Leydig. Células de Leydig. Las de Leydig como tal, ¿ok? Estas de Leydig, básicamente la función que tienen es producir testosterona. Se producen de 4 a 6 miligramos al día de testosterona. Ese es el rango normal en los niveles de testosterona. Y básicamente esto es bien relevante porque esta hormona testosterona nos va a servir finalmente en su momento para directamente el desarrollo de los caracteres sexuales. Por ese motivo aquí, esta hormona es de particular importancia y repito, se produce por medio de las células de Leydig, ¿ok? Y bueno, existe por ahí otra sustancia que igual es relevante, que participa muchísimo también en el desarrollo, digamos aquí, directamente, genital. Y son básicamente hormonas que veremos un poco más adelante que regulan justamente la producción de testosterona, ¿ok? Entonces, bueno, en términos sencillos, esto es lo que ocurre a nivel del epitelio y lo que lo va a estar conformando. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo entonces? Imaginemos que estamos con un paciente que ya cumplió los 13 años de edad. Acaba de llegar ya como tal a cumplir los 13 años de edad. ¿Qué va a estar ocurriendo? Adelante, doctora Sheila. Doctor, por eso entonces los pacientes que sufren algún daño a nivel testicular, son traumatismo, cuando son pequeños tienen pues complicaciones al sintetizar testosterona. Sí, de hecho esos pacientes que de niños sufren algún traumatismo, al momento, digamos, no se ve como ninguna secuela. Las secuelas se reflejan después, cuando ya en este caso el paciente es un adolescente y ahí en ese punto puede existir entonces ya que empiece con problemas de desarrollo sexual. Lleva 13 años y no hay vello sexual. 14, 15 años y no hay cambios sexuales. 16, 17. Y hablamos entonces ya de lo que se llama pubertad retardada. Ahí habría que buscar justamente, lo primero que habría que hacer, el paso número 1, es medir testosterona en sangre. Y con base en esos valores, tomar, digamos, la actuación. ¿Por qué? Porque es un paciente entonces que finalmente el problema está a lo mejor desde la infancia, que no se vio ahí reflejado. ¿Por qué? Pues porque finalmente es un paciente que no ocupaba testosterona en ese momento. Pero algo que sí se ha visto muy frecuentemente y que es algo muy interesante, la testosterona rige como tal la emoción de la ira. Las personas que son más enojonas, varones más, ahora sí que masculinos, que son más enojones, ya se ha visto que tienen rangos de testosterona mucho más altos que la población normal. Y es algo muy interesante porque entonces resulta que la testosterona sí juega un papel importante en la conducta y específicamente conductas de tipo enojo, lo que es ira, por ejemplo, aquel típico paciente que se mete continuamente en problemas, que anda en riñas, que anda en este caso en peleas,
seguramente a nivel de la testosterona se encuentran elevados sus rangos. Entonces, exactamente lo mismo ocurre si un paciente no produce testosterona, la conducta también se ve modificada. Entonces, es muy interesante aquí este punto finalmente, cómo es que esta hormona finalmente pareciera una hormona así como que muy abstracta, ¿no? Pero no, porque en realidad rige nuestra conducta como varones. Y entonces incluso muchas personas, típica persona que tiene barba, bigote, espalda marcada, voz gruesa, pues es porque su testosterona es más alta. Producen más rangos de testosterona que una persona que tiene en este caso menos vello corporal, se marca más difícilmente, una voz menos gruesa. Son rangos aquí como tal bajos de testosterona. Tiene sus pros, tiene sus contras, porque la testosterona también en exceso a largo plazo induce calvicie. O sea, que el paciente que vemos marcado, que prácticamente es así como de película, ¿no? Como dicen, macho, lomo plateado y demás, bueno, ellos tienen más riesgo de que cuando sean adultos se queden calvos más rápido. Entonces, bueno, es una condición aquí como que interesante, ¿no? Bien dicen, Dios da, Dios quita. Entonces, pues es un punto aquí relevante que ese exceso de testosterona también pudiese ser un inductor en el futuro de calvicie. ¿Ok? Bien. Otra pregunta que tengan, doctores, hasta ahorita, con lo que llevamos del tema. No, yo había leído que, hablando ya de este tema, cuando un paciente va, ya de edad grande, como de 13 años, con su mamá y que no ha desarrollado físicamente pues los caracteres sexuales, decía que primero se tiene que investigar a fondo si el paciente no tuvo algún problema de traumatismo, o porque pues es muy común que los niños no digan nada por pena, ¿no? Principalmente porque pues son varones y nos han enseñado como esta cosa de no decir que los niños lloran y que tuvieran algún problema, ¿no? Lo asociaron como esa parte, pero es más porque decía que pues eso afectaba el desarrollo a nivel de los caracteres sexuales. Claro, por supuesto que los llega a afectar, y efectivamente la causa aquí número 1 es condiciones, digamos, a nivel de traumatismos. Así es. Ok, ahora, les comentaba hace rato, tenemos ya un paciente masculino, acaba de cumplir 13, 14 años de edad. En ese momento de los 13 a 14 años de edad, a nivel cerebral, específicamente, una región conocida con el nombre de hipotálamo llega a su madurez final, es decir, a esa edad en promedio, 13, 14 años más o menos, ya aquí el paciente llega finalmente a su madurez final. Y entonces, en este contexto como tal, que ya llegó a esa edad, digamos, de maduración, el hipotálamo se activa. Y en ese momento en que se activa, comienza la producción de una hormona muy importante que se conoce con el nombre de GNRH. Hormona liberadora de gonadotropinas, GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Quién la produjo? El hipotálamo, porque ya se encuentra maduro, ya se encuentra preparado ahora sí para su función. Se libera esta hormona, la GNRH. Esa GNRH se dirige a otra glándula que se divide a la mitad en dos partes y que se llama justamente hipófisis. Hipófisis. ¿Ok? Esa hipófisis sabemos que se divide en una parte anterior, o también llamada adenohipófisis, y una parte posterior, o también llamada neurohipófisis. Finalmente aquí, la GNRH, a quien va a estar estimulando principalmente es a la adenohipófisis. Esa adenohipófisis es la que se va a estar como tal aquí activando en este proceso de liberación de GNRH.
Y entonces esa adenohipófisis libera a su vez 3 principales hormonas. Libera hormona luteinizante, libera hormona folículo estimulante y libera prolactina. Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y prolactina. Son liberadas desde la adenohipófisis al torrente sanguíneo. Y estas como tal van a ser hormonas que cada una va a tener cierto efecto, en este caso a nivel testicular. Entonces, en ese momento que ya este paciente, repito, ya cumplió los 13 años, ya maduró, ya se activó el hipotálamo, ya liberó la GnRH, ya la hipófisis, la adeno, produjo LH, FSH y prolactina. Cada una de estas va a cumplir cierta función a nivel, en este caso, testicular. Entonces, la hormona luteinizante, esta de aquí, va a estarme activando, la luteinizante, me va a estar activando a las de Leydig. Me activa como tal a las de Leydig. La FSH me activa a las de Sertoli. La FSH me activa a las de Sertoli. Y la prolactina, ojo, la prolactina en el masculino juega un papel, pero la prolactina realmente en el masculino no tiene tanto efecto. En paciente femenino sí. Aquí en femenino sí. Únicamente sepan que la prolactina en el masculino contribuye a la activación de las de Leydig. Únicamente contribuye muy poquito, muy poquito, pero no, realmente las que activan las de Leydig es la hormona luteinizante. ¿Ok? Entonces, en ese momento que nuestro paciente ya cumplió, dijimos, 13 años, se hace como tal esta activación de todo este eje. Y es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Porque estas recordemos que están en la gónada. Están a nivel del testículo, en el túbulo seminífero. Por ese motivo es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Y las de Leydig, dijimos que la producción que tenían aquí las de Leydig básicamente era testosterona. Y entonces las de Leydig comienzan justamente con esa producción de testosterona. Y en ese momento, nuestro paciente de 13 años va a tener muchísima testosterona en su sangre. Y eso va a generar que empiece con la maduración de los caracteres sexuales masculinos. Comienza entonces a aparecer vello púbico, vello axilar, barba, bigote, la voz se torna más gruesa, crecen los músculos y eso es justamente por este efecto de producción de testosterona. ¿Ok? Mientras que las de Sertoli, entonces las de Sertoli aquí, lo que van a estar haciendo ya es activarme a las células primordiales germinales que estaban, digamos, dormidas, que estaban ahí quietas, y básicamente aquí las de Sertoli lo que hacen es despertarlas. ¿Sabes qué, célula primordial? Requiero que te empieces ya a transformar a un espermatozoide maduro. ¿Por qué? Porque ya empezó la maduración sexual. Y aquí las de Sertoli activan a las células germinales primordiales. Y entonces, finalmente aquí, al estarlas activando, genera finalmente ya el desarrollo justamente de este aspecto finalmente de formación ya de espermatozoides maduros. Es importante tomar en cuenta aquí que cualquier alteración en el eje, en cualquier punto de estos, nos va a estar afectando a nuestro paciente. Y entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo.
y ustedes me van a dar su opinión médica. Tenemos un paciente masculino de 20 años de edad. Y este paciente, resulta que este paciente no puede embarazar a su pareja sexual. Tiene 20 años y no puede embarazar a su pareja sexual. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Le toman entonces una espermatobioscopía y le miden las hormonas sexuales. Resulta que este paciente de 20 años que no puede embarazar a su pareja, sus hormonas son normales, completamente normales. Testosterona se encuentra normal, la LH se encuentra normal, con excepción de la FSH. No se encuentra bien la FSH, se encuentra disminuida como tal. Y en su espermatobioscopía no tiene espermatozoides. Entonces, la pregunta aquí sería, en este paciente que su FSH está baja, no tiene espermatozoides y todo lo demás se encuentra normal, ¿dónde estará el problema? ¿En testículos, en hipófisis o en hipotálamo? A ver, coloquen aquí en el chat qué opinan de este caso, es decir, ¿cuál será la afección? ¿Testículos, hipófisis o hipotálamo? Repito el caso, es un paciente masculino, 20 años, no puede embarazar a su pareja sexual, le hacen estudios y entonces encontramos aquí básicamente que sus hormonas se encuentran relativamente normales, con excepción, en este caso, de la FSH y que no tiene como tal, pues en este caso, los espermatozoides. Comentan por aquí testículos, comentan por aquí hipófisis y comentan por aquí otra vez hipófisis. Ok, vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos entonces que yo como tal, yo soy la hipófisis, ¿no? Soy yo como tal la hipófisis y en este momento yo le mando un mensaje a su compañero Serafín. Yo soy la hipófisis y aquí está mi mensaje. Mi mensaje aquí está, es el FSH el mensaje, ¿no? Y digamos que su compañero Serafín es el testículo. Y él no me responde en ese momento. Él no me responde como tal. ¿Qué voy a hacer yo si su compañero, digamos que es algo urgente? Oye, Serafín, ¿sabes qué? Es que necesito que vengas a coordinación. ¿Qué voy a hacer si Serafín no me responde? Le voy a mandar otro mensaje. Si no me responde, le voy a mandar entonces otro mensaje más. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Déjenme coloco para que tantito vean en este pizarrón. Entonces, tenemos aquí el hipotálamo. Tenemos aquí la adenohipófisis. Y aquí tenemos testículo con Leydig, Sertoli y demás, ¿no? Ya dijimos que se encuentran básicamente conectadas una con otra. Ok. Entonces, en este caso les comentaba yo, si su compañero Serafín, él es Serafín, yo estoy aquí, yo le mando un mensaje a Serafín. ¿Cuáles son mis mensajes? Mis mensajes son, en este caso, la FSH y la LH, ¿no? Esos son mis mensajes que yo le mando a su compañero Serafín. Si yo le mando mensaje a Serafín y Serafín no me responde, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a mandar más mensajes. No me responde Serafín, le voy a mandar yo más mensajes. Y entonces, esos mensajes van a empezar a aumentar. Es decir, tanto la FSH como la LH van a comenzar a aumentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Serafín no me responde. Pregunta, ¿quién es el problema aquí? ¿Serafín o yo? ¿Quién será el problema? Serafín. Serafín, porque no me está respondiendo. Y entonces, cuando yo encuentro elevadas la FSH y la LH, el problema será entonces de testículo. Y como el problema es testículo, a esta condición médica le llamamos, ¿cómo están los testículos? Funcionando muy mal, muy, muy mal.
y entonces decimos que es un hipogonadismo porque no están respondiendo los testículos. Pero ¿cómo están las hormonas gonadotrópicas? Muy aumentadas. Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. El problema radica a nivel testicular. Un hipogonadismo hipergonadotrópico. Pero que en este caso que pusimos hace rato, no fue el caso. No fue el caso porque ahí dijimos que entonces la FSH y la LH era baja. Este es el ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir y siempre que encuentren entonces estas hormonas elevadas y no concibe el embarazo, el problema es de testículo, que no está respondiendo y por eso la hipófisis se desespera y ahí te va más FSH. No me respondiste, ahí te van más hormonas. Sigue sin responderme, ahí te van más hormonas testículo hasta que me respondas. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque aquí el problema está directamente a nivel del testículo. ¿Ok? Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Regresando al caso que teníamos hace un momento, nuestro paciente del caso, estos los tenía bajos, los tenía como tal bajos, ¿no? En nuestro paciente de hace rato, de 20 años, que dijimos que la única hormona afectada aquí era la FSH, dijimos que estaba baja. Obviamente, aquí el problema de nuestro paciente de 20 años está aquí, en hipófisis. ¿Por qué? Pues porque esa hipófisis no está produciendo correctamente estas hormonas y por ese motivo es que entonces no puede embarazar a su pareja sexual. Ese entonces se llamará hipogonadismo hipogonadotrópico. Y el problema de esa situación más bien es directamente hipófisis. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y clínicamente eso importa como médicos? Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta condición de este paciente que les puse hace rato se puede resolver un poquito más fácil con estas hormonas de forma farmacológica. Pero cuando el problema es testículo, no hay nada que podamos hacer, porque muchas veces aquí el problema ya es un síndrome genético. Si encuentran un hipogonadismo hipergonadotrópico, preocúpense, porque va a ser un paciente que por más que yo le haga marometas, maniobras, lo mande al chamán, le haga limpias, le mande hormonas, es una cuestión ya interna del testículo, que yo no voy a poder mejorar porque es una condición genética. Ah, pero en el caso de nuestro paciente que comentamos, no hay ningún problema. Adelante, doctora Edith. Estefanía respondió hipotálamo, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué no podría ser hipotálamo? ¿O por qué no se podría considerar el hipotálamo? Ok. Ahorita vamos a explicarlo en el esquema de aquí abajito. Antes de que continuemos en esa parte, vamos ahorita justamente, de hecho, con hipotálamo. Antes que pasemos a hipotálamo, ¿alguna pregunta que tengan con esto o con lo de abajo que explicamos? ¿Quedó claro? Doc, una pregunta. ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Cuál? ¿El paciente, nuestro paciente? Ajá, sí, el paciente. Tenía el contrario. Tenía un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Por qué hipo? Porque sus hormonas estaban bajas y también el testículo no funcionaba bien. Okay, gracias, doctor. En términos muy prácticos, siempre que escuchen hipogonadismo hipergonadotrópico, estas van a estar alteradas, altas como tal, y el problema va a ser de testículo. Siempre que escuchen este de aquí, con hormonas altas, el problema es testículo. Cuando escuchen al revés, hipogonadismo hipogonadotrópico, y estén estas bajas, ahí el problema como tal será directamente hipófisis, ¿ok? En términos, digamos, como más prácticos. Bien. Regresamos entonces aquí justamente a nuestro eje como tal que tenemos aquí. Ahora, tomando en cuenta ya el eje completo, otra afección más que pudiésemos llegar aquí a encontrar es directamente en hipotálamo. Yo como médico entonces pudiera llegar a medir entonces también esta de aquí,
la GNRH. Sin embargo, están de acuerdo conmigo en que este eje de aquí es un eje neurológico, neuronal. Imagínense que me llega un paciente porque no se puede embarazar, no puede embarazar a su esposa, y le digo, ¿sabe qué? Tengo que abrirle el hipotálamo, voy a tomarle unas muestras y voy a medir su GNRH. Suena como algo humano, algo bioéticamente hablando correcto. Es decir, están conscientes conmigo que si yo quiero medir la GNRH para ver si no es el hipotálamo, tendría yo que hacer esta cirugía cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿O cómo identificamos que pueda o no pueda ser hipotálamo? Si el problema fuera directamente a nivel del hipotálamo, aquí viene el truco importante. Si el problema es a nivel de hipotálamo, el paciente va a tener problemas en la regulación de la sed. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán por anatomía y por fisio que en el hipotálamo se encuentra el centro regulador de la sed. Y además de eso, el paciente que tiene afectado el hipotálamo tiene problemas en su termorregulación. Entonces, si me ponen un paciente con problemas de que no puede embarazar a su esposa y además me dice la señora, ¿sabe qué? Es que mi marido toma mucha agua, toma muchísima agua, no sé por qué, y toma demasiada agua. Ya le dijeron que puede ser diabetes, le hicieron estudios y dijeron que no es diabetes, que está bien de su glucosa, pero toma mucha agua. Y aparte, ¿sabe qué? Es que mi marido de pronto se pone muy frío, muy frío. Ya en ese punto, entonces, cuando agregamos alteraciones en la sed o en la termorregulación, yo sospecho ahora sí ya de una alteración directamente de hipotálamo. Y entonces vean cómo es tan importante materias como fisiología. Pues porque ahí en hipotálamo encontramos núcleos cerebrales que regulan más allá que solamente la condición de tipo sexual. ¿Ok? No sé si respondí su duda, doctora Fanny y doctora Edith. Sí, entonces realmente el paciente puede tener sus niveles de FSH y LH disminuidos y lo que nos va a dar como la respuesta va a ser tanto la sed como la temperatura del paciente. Exactamente. En términos ya un poquito más científicos, más médicos, te integran otro diagnóstico más aquí que se llama diabetes insípida. Que eso ya es una condición neurológica, que ya nos salimos un poquito de embrio con ese tema, pero el paciente que te falla hipotálamo, que tiene un problema de hipotálamo, su problema aquí va a ser una diabetes insípida, como tal una diabetes insípida. ¿Por qué? Porque son pacientes que no regulan correctamente la sensación de la sed y muchas veces tienen ya alteraciones más graves. Son pacientes que llegan ya a urgencias porque tomaron hasta 3, 4 litros de agua. Y llegan ya por convulsiones, por sodio bajo, alteraciones electrolíticas. Entonces aquí la forma clínica de hacerlo es que se agregan datos como tal de alteración en ejes como la sed y la termorregulación. Clínicamente yo no puedo medir GNRH. No hay ningún estudio que yo vaya al laboratorio y quiero que me mida la GNRH. Ok, tendremos que abrirte a nivel cerebral, seccionar el hipotálamo y hacer medición ahí del eje justamente hipotálamo-hipófisis. Es la única forma. Pero la FSH, la LH, la prolactina, la testosterona, esas sí podemos medirlas en la clínica. ¿Ok? Y entonces, para concluir esta primera hora de la clase, vamos a poner los rangos entonces. Si yo tengo un paciente con FSH o LH bajas y no puede embarazar, no embarazo, el problema en este aspecto estaría directamente en hipófisis, que fue nuestro caso que pusimos. Es un problema aquí de la glándula hipófisis. Y el nombre
el nombre que recibe esta condición, dijimos que era un hipogonadismo, porque no hay realmente función testicular, y como están bajas las hormonas, hipogonadotrópico. Esta como tal, esta condición de alteración de hipófisis se llama hipogonadismo hipogonadotrópico. Y finalmente aquí tiene buen pronóstico. Una carita feliz porque tiene buen pronóstico. Este paciente, cuando yo le meta hormonas, estas de aquí, va a poder en su momento embarazar a su esposa. Oiga, doctor, sin ningún problema. Sí, señor, sin ningún problema. Únicamente hay que darle de forma exógena las hormonas. Pero sí es importante buscar realmente qué le pasó a la hipófisis. ¿Qué le pasó aquí a este nivel? Porque puede ser una lesión aquí de hipófisis que me condicione todo este aspecto. ¿Ok? Es lo que preguntaron hace rato. Así es como quedaría, digamos, el perfil hormonal de este paciente. Vamos al caso contrario, el que decíamos de Serafín, que no me respondía a los mensajes y que entonces aquí yo tenía que mandarle más mensaje y en este caso el problema ya no estaría en hipófisis, ya estaría a nivel testicular y este como tal es un hipogonadismo, sí, hipogonadismo porque no responde aquí el embarazo, pero las hormonas se encuentran aumentadas. Entonces será hipogonadismo hipergonadotrópico. Y este como tal, mal pronóstico. Mal pronóstico porque es una condición del testículo, que puede ser genética, puede ser como tal genética. Y entonces puede ser, como veremos más adelante, un síndrome de Klinefelter, un síndrome de Patau, de Edwards, un síndrome del maullido de gato, entre otros síndromes genéticos, que aquí, por más que yo quiera, el testículo internamente, a nivel molecular, a nivel genético, no está funcionando. Y en ese paciente, por más que yo intente darle un tratamiento, lo siento, señor, no va a poder usted concebir un bebé porque es una condición genética. Pero le propongo que hagamos entonces una donación de espermatozoide de un donador y hacemos una inseminación artificial. En términos más sencillos que otro embarazo de su esposa, con un método completamente, digamos, médico, ¿no? No me refiero a que tenga relaciones sexuales con otro señor, no. Yo me refiero a que un donador done su muestra de semen y uno como médico lo inserte en la mujer. A eso me refiero como tal, porque pues puede ser excusa para la paciente, ¿no? De buscar al amiguito o a quien quiera para estar con alguien más, ¿no? No, aquí no es una LP médicamente justificada. Únicamente alguien dona como tal, y pues ya finalmente el donador casi siempre es anónimo. Ahora, que si la esposa quiere que salga con ojos güeritos y eso, bueno, ya depende mucho de la pareja que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí en Puebla casi no tenemos inseminación artificial. Allá en México tenemos, sí tenemos allá allá hay centros de reproducción biológica, centros de biología de la reproducción, que allá hacen estas técnicas y por eso mi insistencia, doctores, si van a hacer su internado, váyanse a México porque en México van a aprender muchísimo, demasiadas técnicas, muchos procedimientos y muchas ramas de la medicina que aquí en Puebla estamos aún en pañales, ¿ok? Entonces, bueno, vean la importancia que tiene aquí la parte de gametogénesis, cómo es que es bien relevante para la parte finalmente clínica, ¿ok? Bien. Preguntas, doctores, que tengan con esto que vimos hasta ahorita. Si es a nivel de hipotálamo, generalmente suele ser de buen pronóstico siempre y cuando la causa sea reversible. Ahí en hipotálamo ya varía muchísimo porque puede que sí sea buen pronóstico, puede que no. Pongamos un ejemplo, un paciente que llega por meningitis y que esa meningitis afectó el hipotálamo.
Pues no pasa nada, lo tratamos, le damos su antibiótico, le manejamos la meningitis bacteriana y listo, problema resuelto. El hipotálamo se recupera y no pasa nada. Otro ejemplo, que fuera un tumor, un cáncer, ahí a nivel cerebral que destruyó el hipotálamo. Híjolas, ya va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces ahí creo que el paciente, en lugar de preocuparse por la procreación, tendrá que estar preocupado porque tiene un cáncer cerebral, que ya se voló, que ya se destruyó su hipotálamo por ese cáncer cerebral. Y llega a pasar que llega un paciente por un problema que no puede embarazar a su esposa y ¿sabe qué, señor? Es un cáncer cerebral. Oiga, pero es que yo únicamente vine por la infertilidad. Señor, aquí está la resonancia. Es un cáncer, tenemos que empezarle sus quimioterapias. Y es lamentable, es muy lamentable, pero médicamente es muy interesante, como todo tiene que ver con todo. Entonces, nunca olviden que el cuerpo es uno solo. No es que tengamos un sistema cardiovascular ahí como que separado, aislado, no. Lo que afecta en la punta del dedo del pie gordo, del pie, afecta incluso a nivel cerebral. Todo está perfectamente interconectado, pero depende de ustedes como médicos conocer los mecanismos que conectan el corazón con el riñón con el cerebro, la parte reproductiva con el hipotálamo, el pulmón con el hígado, todo está perfectamente interconectado. Por eso, doctores, una de las materias más relevantes es fisiología. Es de las más relevantes. Fisiopatología te da como esa conexión mutua. Pero finalmente, si ustedes lo ven bien, fisiología es una materia que estudia todo. Anatomía, son materias troncales que te permiten entender mucho de la medicina. Ok, bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, doctores, vamos a hacer un descanso ahorita, precisamente buscando esa intención de que ahorita puedan ir a cenar o se despejen un ratito. Y continuamos a las 9 de la noche con la siguiente parte de gametogénesis. Y ya comenzaremos con la gametogénesis, en este caso femenina, que es un poquito más extensa el tema, pero que lo veremos ahorita a las 9 de la noche. ¿Ok, doctores? Pues bueno.